falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Profe. ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué suerte. Luis, ¿hay una dimensión de la política que se puede asociar con el espectáculo? ¿Hay algo que uno pueda extrapolar de esta presentación del presidente en Luna Park y demás? Mira, el espectáculo siempre fue parte de la política porque fue parte del boato y fue de alguna manera los monarcas, esta cosa de reemplazar al Papa con ese barroquismo, ¿no? O sea que Claro. Lo simbólico es importante, pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá ¿De estamos qué? hablando de un show, de un show. Y la política también en los últimos años, ¿no es cierto? Bueno, Guy Debord hablaba, ¿no?, de la democracia de espectáculo. ¿Por qué? Porque tiene que concitar la atención de los espectadores, como hacemos nosotros. Bueno, Sartori hablaba de videopolítica. Y por eso la gente, es un concepto que viene de los medios. La gente no es el people, el La pueblo, audiencia, ¿no? es la audiencia. Tanto las encuestas, ¿no es cierto?, que es lo genérico que explica lo particular, como el periodismo, que va de lo particular a lo general, ¿no? ¿Viste? Ahora es todo legítimo. Todo es legítimo. No, todo no es legítimo, ¿no es cierto? A ver, tiene que haber una discusión por lo que es legítimo. Pero hasta Milei dice, no, fue legítimo, todo es legítimo. La gente es legítima. Pero finalmente hay que decidir, ¿no es cierto? Ahora, digo, en vez de una democracia de espectáculo, esto es un espectáculo democrático. Me parece que ya Milei se pone por arriba y es un influencer, es un presidente que se coloca por arriba de la política. No es el PRO. Okay, El PRO era un parripollo claro. disfrazado de ONG. Sí, con ¿No globo es de cierto? colores. Claro, pero era un parripollo. Este es el parripollo, ¿no? Es el gabinete, ¿no es cierto? La gente que labura, que va, que se choca, que se pelea, que el jefe, o sea, la hermana, Que le hace- pega un que hace tiro. política. Claro. Y él está por arriba, o dando conferencias. Ahora, ¿qué mirás del show? Porque vos dices, es un show, entretenimiento, fabuloso. Pero tenés, por un lado, una bajada de línea económica, porque no es una clase de economía. Brutal. Una bajada de línea de una visión que es respetable como cualquier otra, pero no es que es un profesor que te está dando distintas teorías para que vos en todo caso pienses que Es el presidente más ideológico que hemos tenido Eso te en iba la a decir. historia argentina. Bueno, pero por otro lado, Por ahí Bernardino Rivadavia, un poquito. Bueno. Digo, fíjate, Sí. aquí menciono, ¿no? pero fíjate que al mismo tiempo tenés un cantante que empieza a los gritos, soy el rey de un mundo perdido. Digo, yo soy inversor, estoy esperando que el Senado pase el RIGI. Y veo un señor a los gritos diciendo, soy el rey de un mundo perdido, y me da no sé qué invertir en este país. A mí mi hija me tenía un novio así y lo sacaba a patada, ¿no? Digo, pero, a ver, pero tiene que ver, me parece, con una crisis tan furibunda que genera tan desesperación que de vuelta el presidente, al estar en ese mundo del espectáculo, el mundo del espectáculo en su virtualidad, te permite esta licencia, ¿viste? No es lo mismo que yo te putee en la calle que te putee por Twitter ahora. Hay una hiperliquidez, ¿no es cierto? Y estas cosas de personaje, yo no sé si se las perdonan en Wall Street, pero acá se las perdonan, ¿no es cierto? Al presidente le están perdonando cosas que no se le han perdonado a nadie. Nadie. A nadie, ¿no es cierto? Es 007, tiene doble cero, licencia para matar, ¿no es cierto? Y yo creo que eso tiene que ver con el vacío de poder que generó Alberto en su agobernabilidad. Entonces, viste, tocaba él también la guitarra, Alberto, pero Sí, claro. yo no me acuerdo de ningún tema que tocaba, ¿no? Digo, ni siquiera es un rockstar, es alguien que está llenando continuamente el espacio público de cosas privadas, ¿no es cierto? Pero que sin embargo la gente le cae como un superhéroe. Se pone la capa y vuela y sale con su guitarra. Delito Nevi a la renga. Señores, esto es El Tornillo. Dios mío, Brans, ¿cuándo? Bienvenidos al canal de la ciudad. Vamos al desarrollo del programa. No se vayan. Yo siempre fui un tipo muy ambicioso. O sea, nadie podía dudar del tamaño de mi ambición. Siempre manifesté desde el día 1 hasta el día 1000 que yo no salía de Argentina. Lo que aprendí es que se puede echar humanamente y respetuosamente o no.
Nuestro primer invitado esta noche es Antonio Aracre. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias por venir. Un placer. Muchas gracias por venir. Por favor. Perfecto. Antonio Aracre es contador egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Fue CEO de Syngenta, que es una empresa enorme, ahora nos va a contar. Y fue el año pasado designado como jefe de asesores de la Presidencia de la Nación. Antonio, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Empecemos por tu breve, fugaz paso por la función pública. Olvidable. Intenso, intenso. Olvidable. No, me parece que, bueno, De todo se aprende. hay mucho para aprender. ¿Qué aprendiste? Que subestimé las habilidades que se necesitan para incursionar en algo tan diferente a lo que yo hice durante 37 años, que es trabajar en la actividad privada, en una empresa con determinados ritmos y creencias y sistemas. Y el Estado y la actividad pública son otra cosa y los partidos políticos más complicados todavía. Y claro, bueno, yo no tenía ninguna ambición de tipo electoral o política, pero sí de ejecución, de acelerar cosas y en ese devenir probablemente me sobregiré un poco frente a la ansiedad de la crisis que se veía y eso, bueno, obviamente me terminó expulsando rápidamente. Claro, te volviste un competidor sin quererlo. Sí, quizá esa fue la interpretación de Sergio Massa, que por eso, bueno, le pidió mi cabeza a Alberto, pero no fue la intención Claro, mía. De por eso, entrada, sin quererlo. digamos, el presidente me pide prepararme una propuesta, a ver vos qué harías, la discutimos en un almuerzo y le dije, esto lo tenemos que ver con Sergio y con Miguel, el presidente del Banco Central. Claro. Pero desafortunadamente ese papel se filtró a quien no debía antes de tiempo y bueno, esa misma noche, yo almorcé un lunes con el presidente y esa noche Pañi hizo un comentario, imagínate, en la editorial de Pañi no sé cuántos puntos de rating tiene, pero en el círculo rojo es muy profundo. Es poderoso, claro. es poderoso. Y bueno, al día siguiente fue terrible, así que... ¿Sentiste que fuiste con una cuota muy alta de ingenuidad, que nadie te defendió, que no tuviste cobertura, que no tenías equipo, o una mezcla de ¿Te eso? sentiste Todo eso. traicionado? Bueno, es la pregunta. La verdad es que Es la palabra política. te voy a decir algo de lo último. Las empresas tampoco son conventos Por supuesto. de monjas. Entonces, con el tiempo también aprendés que para sentirte traicionado tenés que tener expectativas. Y yo también aprendí a manejar la cuestión de las expectativas para no sufrir grandes desilusiones en general, en la vida personal, en la vida profesional. Así que tampoco es que iba con una pretensión de que si pasa algo alguien me va a proteger. Sí te digo que pensé que no me iban a atacar de esa manera tan virulenta siendo un pichi de la política. O sea, eso me pareció raro, ¿viste? Que te tiraran con munición gruesa. Quizás será porque en la empresa hay una carrera, hay más tiempo, ergo hay más juego cooperativo, iterado, como dice la teoría de juegos, y acá todo es corto. Mira, y cuando te sacas a uno, te sacas a uno de encima, ¿no es cierto? en las empresas hay competencia y feroz por Brutal. momentos, no te lo voy a negar, pero hay un objetivo que se antepone ante todo, que es hacer dinero. Y En la política también, lamentablemente. sí, pero Dejé la actividad privada para dedicarme a la pública y hacerme rico. No, No fue tu caso. lo que quiero decir Ya me es que dijo. en la actividad privada es muy difícil que no tengas a alguien arriba tuyo, cuyo objetivo no es tu carrera, sino hacer dinero, porque de eso depende la suya. Entonces, eso... Y vos sos útil, sos útil. Sos un eslabón. Un Por eslabón, más que un seas el engranaje. CEO de Latinoamérica Sur, no dejas de ser un eslabón para el CEO global. Claro, sos útil. Entonces, en cambio, en la política veo que hay como otros intereses y por momentos bajar la inflación no era algo tan importante frente a la posibilidad de hacer proselitismo, plan De ganar. platita, ganar, a lo que cueste, digamos, ¿no? Uno es hacer guita y el otro es tener poder. Sí, ¿Viste? exactamente, Digo, exactamente. Bueno, tal vez Son esferas completamente habría que preguntarse diferentes, estar en el ese poder sentido. para qué, Claro. en el fondo. Bueno, a veces también le preguntas a la guita para qué. ¿no? Por eso digo, ¿no? ¿No es cierto? Son valores, esferas de valores en un mundo que ha estallado. Eso dice Max Weber, la Betrachtung, Mirami alemán, ¿no? Y es poco el tiempo que lleva Milei, Ajá. pero si tuviera que hacer como un juicio ver, de valor claro. de 6 meses, él parecería que va para otra cosa. Cuando uno
ve cómo actúan los políticos tradicionales Claramente. y cómo actúa él, no parece que él tenga una ambición de perpetuarse en ese poder. Pero yo puedo ser ingenuo de vuelta acá, Sí, ¿eh? no, antes de ir a eso, ¿volverías a la función pública con esta experiencia corta pero tan proteica? No, primero porque me golpeé mucho, pero además porque le prometí a mis hijos, que para mí son... O sea, puedo concederte muchas cosas, pero mis hijos son como lo sagrado y me hicieron prometer que no volvía nunca más. De hecho, viste, me está pasando últimamente que volví un poquito más a las redes, a Twitter, y en más de una oportunidad el presidente me ha concedido algunos likes o retweets, Sí. y ya se pusieron alertas y me dicen, Ojo. vos no estás... Ojito, no, ¿eh? tranquilo, Te van a encerrar en la- tranquilo, no Te van a encerrar en la estoy en guardilla. esa. Vayamos Claro, a- porque es raro, ¿no? Digo, porque en general el que va a la administración pública la primera vez es por curiosidad, la segunda es por venganza y la tercera es por masoquismo. Es un vicio, Entonces ¿no? vos, claro, vos solamente la primera no tenés necesidad de venganza. No, de nada. Antonio, leí tus tweets, escuché en algún otro medio con una visión, no digo optimista, pero Positiva. positiva respecto del actual proceso. Elabora un poquito de eso, por favor. Mira, hay distintas cosas, ¿no? De la política. Yo me dedico a hablar más de economía, porque de otras cuestiones no es mi especialidad. No te voy a negar que hay cosas que me hacen ruido, algunas declaraciones altisonantes que no son de mi estilo, pero es agua de otro costal para mí. Entonces hablo más de la economía. Y algo que me parece, yo me empecé a meter en cuestiones económicas, digamos, al principio de los 80, digamos, ¿no? Cuando entro a la facultad en el año 82, plena guerra de Malvinas, y imagínate, desde el efecto tequila, el plan austral, la hiperinflación de Alfonsín, el plan Bonex de Herman, la hiper que heredó Menem de Alfonsín, o por lo menos es la interpretación de él. Marzo del 90. La convertibilidad de Cavallo, el fin de la convertibilidad, en el desastre del 2002, y así te puedo plantear varias, como que me nutrí de un montón de cuestiones y aprendí un poco a leer antes algunas cosas que siento que cuando pasan viene tal cosa o viene tal otra, ¿no? Es como una gimnasia que... Y yo lo que no recuerdo de los últimos 50 años, o por lo menos 40, es esta religión de la disciplina fiscal. Okay. Porque una cosa, cuando me hablan de los superávits gemelos de Néstor Kirchner, él heredó una situación bastante privilegiada y trató de mantenerla y no arruinarla. Eso tiene su mérito, no lo niego. Pero lo que está haciendo Milei de lo que heredó del 2023 en materia fiscal y cuasi fiscal a lo que está haciendo en estos 4 meses del año es algo inédito. Para mí eso es lo que tiene que ver con los mercados. O sea, cuando Es cierto que él asumió teniendo la crisis enfrente, no atrás. No, en ¿No es el cierto? medio. Menem te la diría. tuvo, bueno, atrás, pero lo agarró la turbulencia, ponele. claro. Ponele. También eligió, ¿no es cierto?, un plan que era pum para arriba, ¿no? Hasta que se dio cuenta que no podía hacerlo, ¿no? Porque el plan Bujiborn Bujiborn, claro. era piripipi, ¿no es cierto? Para hablar brutalmente. Ahora, Milei enfrenta la crisis, la tiene enfrente, ¿no es cierto? Alberto también, de alguna manera, Macri también, le prestaron un 50.000 palos cada uno, ¿no es cierto? Con De la Rúa, Inesita, Pertinet, sería presidente. En este Sí, momento, claro. creo, ¿no? Con esa plata. Con esa plata. Sí. Imaginate, 800 palos saca del país, Claro. ¿no es cierto? 2001. No, pero el coraje, ¿viste? Porque hay que tener coraje para, terminando un gobierno peronista, kirchnerista, hacer lo que está haciendo él y con poco sustento político en el Congreso, digamos, si no sobreactúa algunas cosas, que es lo que vemos en la diaria, no se sostiene esa medida. Antonio, A ver, ¿me dejas una cosita que Obvio. sí? Porque Stanley Fischer, una vez en plena crisis, me dijo... ¿Quién, perdón? Stanley Fischer. Ok. Era el FMI, el Banco Tesoro. Mundial. El Tesoro, estaba en el Treasury. Y entonces, estaba en el FMI. Entonces me dice, porque en el Treasury estaba el otro, el que lo echaron de Harvard. Entonces me dice, vos no sos economista, ¿no?
No, soy politólogo. Perdón. ¿Viste cómo es, no? Sí. Cuando nos portamos bien, cuando morimos nos encarnamos en un economista, y si no, nos encarnamos en un abogado, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, y el tipo me dijo, no, pero no me servís. Porque vos le vas a encontrar la vuelta al sí. Yo necesito el no. Y por ahí, lo que tiene Milei, ¿no es cierto?, es que no conoce nada de política, y la política es el sí. Y a este país le faltó siempre una dirigencia social, que es la que dice no. Los políticos dicen que sí, tienen que ganar elecciones, dan besos a los bebés. Bueno, viste que él llegó diciendo afuera, Sí, sí, no, por eso. chanchito de yeso, lo van a tener que romper. Es decir, creo que la gente después de mucho fastidio y de mucho hartazgo, entendió que prefiere sufrir bajo la promesa de que a lo mejor ese sufrimiento en un año o en 2 le devuelve algo. Ayer escuchaba a la gente que entrevistaban a la entrada de Luna la Park. gen. ¿Eh? La gen, la T. Puede ser, ¿cierto? sí. Digo, Bueno, para no generalizar. no generalizo, es Y creo verdad que eso que lo vos decís. mantiene, porque Y de hecho, la gen no quiere ser la T. no, y tenés razón en una cosa. Hay un 40% de gente que no lo quiere, Así eso es. está clarísimo. Exacto. Pero entre los seguidores de él, no son gente rica solamente, al ni contrario. gente estudiosa. Vos veías las notas que le hacían los periodistas en la entrada a Luna Park, y era gente de laburo. Yo te diría más bien laburantes, De clase media baja. bien precarios en algunos casos. Algunos parecían yendo a lo de un pastor protestante. Ponele, bueno, bueno, claro. pero ahí Que está, ¿no? fue ese culto, ¿no? Un Y yo culto, un escuchaba, rito. ¿viste? Y el mensaje era, mira, tengo 10.000 pesos que cobré la semana pasada y no estoy desesperado dónde lo voy a quemar porque no van a valer nada. Sé que la semana que viene me voy a poder comprar lo mismo que lo que me estoy comprando esta semana. Y me pareció tan revelador, porque el tipo no dio una clase de teoría económica como hizo después Milei, que ni yo le pude entender del todo el discurso. Pero imagínate que la gente no va por eso. La gente va por esto otro. No, Antonio, por supuesto. vos marcaste algo que es cierto y es el énfasis en lo fiscal que tiene el gobierno. Lo tiene el presidente, lo tiene el ministro de Economía, el Banco Central, etc. Ahora, hay una discusión de si eso es suficiente. Creo que todos pensamos que era necesario. Tal vez el ajuste, como el propio presidente reconoce, se fue demasiado de rosca. Pero la pregunta es, en tu visión, mirando la micro como la mirás todos los días, ¿alcanza con esto para que la economía se recupere o hace falta, como sugirió, por ejemplo, Alfonso Praticay, bueno, que el Estado vuelva a gastar un poquito más, algún estímulo fiscal por el lado de la obra pública, algo que haga que el motor de la economía vuelva a ponerse en movimiento? Bueno, en los primeros 4 meses estamos viendo superávit financiero. Financiero, no primario. Es como mucho, ¿no? No le pedimos tanto al Exactamente. gobierno. El propio fondo Claro. sugirió Oh, eso. claro. Entonces yo digo, creo que lo que está haciendo muy bien es manejando las expectativas Sí, claro. y los mensajes y la agenda. Es decir, es un influencer de primera línea. Absolutamente. Y creo que también es un mensaje para el Congreso, que tiene que terminar de aprobar la ley bases, que sí me parece clave para que los grandes actores internacionales, vos mencionabas hace un ratito la minería, el litio y otro tipo de inversiones que esperan grandes montos de inversiones, se decidan y se lancen. Y eso va a generar una rueda que va a empezar a rodar junto con el crédito hipotecario si la inflación de mayo llega alrededor del 5% y en junio a un 2 o 3%, ya ese riesgo de no convergencia entre el crawling peg del 2 Claro. y la inflación del 2 o el 3 se terminó. Y ahí podés discutir, bueno, ¿cuánto llevamos de atraso acumulado? El 10, el 15, bueno, ya veremos cómo Son detalles, competitivamente, claro. bajando impuestos o alguna otra cosa, lo logramos. Ahora, viste, Antonio, que mucha pila él política, digo, no le ha puesto a la ley, no armó las comisiones, ¿no es cierto? La sacó cuando estaba aprobada, ¿viste? Media sanción. Digo, media sanción, la sacó. Que sacabas otra ley complementaria y listo, ¿no? Digo, pareciera como que a veces también le viene bien esto. Marca la casta, el Sí. principio de revelación, ¿no? Los politólogos nos agarramos la cabeza, Sí, y claro. flaco. Para el año que viene, Así no. en el gregoriano político, no en el calendario gregoriano, faltan 2.328 años, ¿no? Claro. Yo creo que él tiene un dilema, A ver, que es, él tiene una relación con la gente que es la que lo apoya, total. ¿no? Total. Y es una relación directa.
Muchos Sí. lo critican, que está mucho tiempo en Twitter y demás. Sí, sí, sí. Esa es su forma de conectar Sí, con sí, la lo gente. vive en Virtualandia y la gente vive en Virtualandia. ¿no? Exacto. Y para eso necesita cierto show Total. y cierto nivel de desmán, si querés, ¿no? Que es por ahí la parte que a mí me incomoda a veces. Sobre todo cuando alguien de su equipo sale a decir ciertas cosas medio ya Ok, de pero es un modé. reality show que la gente Ese es sigue, el reality show. ¿no es cierto? Pero si eso es tan profundo que después le cuesta en el nivel político que no le saquen una ley bases, eso le va a empezar a afectar su performance y le va a empezar a afectar el rendimiento del gobierno de cara al 2025. Que a veces me parece que lo que ha armado el presidente es como un sistema bimonetario, pero de poder, ¿no? Está, por un lado, él por encima de la política. Como Dios Padre, viste, que tiene el triángulo. En política se llama poder neutro y moderador, el rey, ¿cierto? Claro. Alguien que estaba más allá de la crisis. Bismarck era Alemania, se equivocó un poco, pero no importa. Digo, y el trabajo suyo y los que se equivocan, De gol. ¿no? De gol. Son el ministro del Interior, el jefe de gabinete, el vicejefe de gabinete, ¿no es cierto? Él está por arriba, porque él está con la gente y lo demás es la casta. El tema es si este funcionamiento, que es el de superhéroe, ¿viste? Porque vos nunca viste a Batman construyendo un hospital, a Superman construyendo un edificio. Luchan contra el mal, ¿cierto? El tema es si él no pasa en algún momento a hacer un poquito de mal, ¿no? Para los que lo apoyan. Coincido con tu descripción y tu diagnóstico. Me parece que para que él se pueda dar ese lujo que vos describís, tendría que tener un equipo como mucho más sólido, experimentado, empoderado, porque él muchas veces los desautoriza también. Entonces, Y el jefe también, ¿no? claro, y definir un La poco, hermana, digo. claro, definir quién es el jefe de gabinete, ¿es Karina o es Nicolás Pose? ¿Cómo quedan las relaciones de poder? Mira, el poder es una cosa que no es tan difícil de ejercitar si es claro. Las cosas se Perfecta, complican definición perfecta. cuando la gente no sabe quién manda. Finalmente, el poder es un medio lo estoy de diciendo comunicación. desde una actividad empresarial. Claro, ¿no es cierto? El poder, tal como Parson, es un medio de comunicación como el dinero. Exacto. cual. ¿Viste? Vos no necesitas hablar cual. demasiado. Ordena. Claro, vos lo ves a un policía y decís, bueno, a este no le voy a decir, che, Gil, sos de gimnasia de Grima, ¿no? Digo, ordena. Sí, Ordena, por ordena. simbolismo, pero acá no hay jerarquía en escalafón. Antonio, nos quedan unos minutos Muy bien. y quiero aprovechar tu experiencia en otra dimensión, en un tema que a diario leemos, que es el avance de China en el mundo, en particular en el sector privado, comprando empresas importantes y de alguna manera compitiendo a Estados Unidos de igual a igual. No como la Unión Soviética, que era algo totalmente distinto, sino los chinos han tenido una habilidad notable para meterse en el sistema y demostrar que con tal vez valores distintos, principios filosóficos distintos, compiten de igual a igual y en algún sentido están sacando ventajas enormes. Trabajaste muchos años en una empresa que era multinacional y de pronto Se hizo pasas a China. Se hizo China. Empleado del Partido Comunista, Comunista chino. Chino. No, bueno, Ah, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? ¿Qué cambios hubo? Y lo tiene a Mao en la casa ahí colgado. Mira, los primeros 2 años no sentimos mucho. Creo que los chinos tienen una visión estratégica de no meterse, aprender, mirar y no arruinar lo que funciona. Casi imperial, ¿no? Como eran los Exactamente, imperios, ¿no? exactamente. Qué interesante. Y después sí, ¿no? Pero yo creo que tu pregunta, más que específicamente sobre lo que hicieron o sobre lo que hacen en las empresas, es un poco más profunda y geopolítica. Más que política, exacto. Y yo creo que los chinos tienen un par de desafíos si se quieren convertir en la primera potencia del mundo y dejar de discutir ese coliderazgo con Estados Unidos. El primer desafío es económico. Ellos tienen sus principales acreencias en dólares. Claro. Entonces, ¿cómo van a destruir la moneda o el país del cual su economía depende tanto? Es un dilema importante. Este es un dilema importante, sí, muy bien. Sobre todo por cómo funciona hoy la economía, la globalidad y la integración. Y me parece que cuando uno ve los últimos 5 años, lo que descubre es, no parece que ninguno de los dos estén interesados en matar al otro, sino en hacer como una especie de juego de poder, pero que los dos sigamos comprándonos, vendiéndonos y
utilizándonos económicamente para el provecho de cada uno. Bueno, algunas disputas, Por supuesto. que el 5G, que esto, Que son naturales. que son naturales y entendibles. Y hasta cierto punto Es que la tienen con Europa también. Estados Unidos. Claro. Europa también. Exacto. Pero me imagino más Airbus y Boeing. Mirá vos. no una hegemonía única, sino algo compartido, me parece a mí, por varios años. Porque para que China pueda acceder a una hegemonía plena, tiene otro desafío que para mí es más crudo, porque es un desafío cultural, no se revierte tan fácil, forma parte de su esencia, de su naturaleza, que es el de la atracción y retención del talento. Mirá. O sea, con un régimen autoritario, no democrático, no respetuoso de las diversidades en sus diversas formas, ¿cómo haces para que los pibes de 18 o 20 años que se van a Estados Unidos de Europa a estudiar quieran regresar siempre, cuando conocen el mundo occidental y cómo se vive en el mundo occidental? Ese es un desafío profundo que ellos tienen que replantearse. ¿Sentiste finalmente en algún momento algo así como xenofobia, desconfianza porque trabajabas en una empresa china? ¿Algún prejuicio en la Argentina, en el mundo? No, yo sentí cierta incomodidad personal, Ok. porque yo soy gay abiertamente y para la empresa eso nunca había sido un problema, pero yo sentía que colegas míos en China no podían decirlo. Entonces había como una inconsistencia, era como que China era una cosa y el resto del mundo era otra. Entonces hablábamos de diversidad e inclusión en los foros globales, pero de China no digamos nada. Entonces, pues decís, che, esto no me siento cómodo en esto. Ya. Y no me pasó solo a mí, le pasó a mucha gente que por distintas circunstancias, porque a mí pasaba por el lado de orientación sexual, pero a otras personas les pasaba por otras otros cuestiones. temas, claro. Y mucha gente se fue por este motivo, no se sentía tan cómodo en ese esquema rígido de estructura autoritaria, digamos, ¿no? Un placer tenerte. Igualmente, gracias por la Muchísimas invitación gracias. nuevamente. No se vayan, ya seguimos con más Tornillo aquí en el canal de la Al ciudad. mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. El próximo invitado de hoy es Juan Manuel Laval Medina. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, querido. ¿Y yo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Por bien. favor. Bueno, Bueno, muchas toma gracias. asiento. Juan Manuel es politólogo, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, fue secretario de Gabinete y Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros entre 2008 y 2011. Fue también jefe de Gabinete de Ministros entre 2011 y 2013 y senador de la Nación por la provincia de Buenos Aires entre 2014 y 2017. Juan Manuel, primero como politólogo, después como actor político. Danos una descripción de cómo quedó el sistema a partir de la irrupción de Javier Milei en las elecciones del año pasado. No sabemos cómo ha quedado. La verdad que es una pregunta totalmente abierta que la irá develando el tiempo. Lo único que sabemos es que lo que existió hasta ahora, ese bicoalicionismo, para usar esta expresión horrible que usamos los politólogos para definir lo que existió, ya no existe más. Eso se acabó. ¿Qué va a venir para adelante? No se sabe. Y va a depender mucho, creo yo, de cómo le vaya a Javier Milei. Si a Javier Milei le va más o menos bien, para lo que él entiende que le vaya bien, después podemos discutir eso, ¿no? Baja la inflación, una mínima reactivación el año que viene, creo que vamos a recuperar una bipolaridad entre Milei y el peronismo y nosotros por otro lado. Si a Milei no le va bien, empieza a ir más o menos, probablemente puede aparecer una opción también de centro. Va a depender, creo yo, centralmente de cómo le vaya a Milei en este juego, ¿no? Si sigue manteniendo esa centralidad y esa polaridad, es difícil que algo más que nosotros se le pare enfrente. ¿Qué Si indicadores, empieza a perderlo, Claro. es posible. pero qué indicadores tenemos que seguir para evaluar cómo esto se va reacomodando? La opinión pública, básicamente. Para mí es lo central de la opinión pública. Si él logra mantener niveles similares, un poco abajo, Porque obvio. es lo que tiene, digamos. Claro, es lo que realmente tiene. Lo que uno tiene es esto, ¿no? Y lo está manteniendo con un ajuste, como él dice, el más brutal de la historia, con lo cual, digamos, es llamativo y habla de una capacidad de construcción de consenso y de construcción comunicacional muy, muy relevante. Si logra mantener esa centralidad, es muy difícil que, salvo los que somos opositores directos como nosotros, podamos quedar parados, ¿no? Que el medio va a desaparecer, ¿no? La posición incómoda que tiene gran parte del radicalismo, que tiene el sector de Horacio Larreta, el socialismo, los peronismos silvestres. Es difícil que logren, con un Javier Milei con este consenso, generar una opción en el medio, ¿no? Al político ahora, no al politólogo. Cuando uno analiza el caso de Bolsonaro en Brasil,
el de Trump en Estados Unidos, con las diferencias enormes que existen entre ellos y con la Argentina, uno podría, pensando a futuro, decir, no fueron reelectos por muy poco margen, pero todo el arco político tradicional, prosistémico, se juntó. Sí. ¿Vos crees que eso es posible en la Argentina hoy? Yo creo que es necesario que pasen. Yo creo que, si vos me preguntás a mí, frente a las elecciones del año que viene, hace falta derrotarlo en las elecciones, porque él mismo lo dijo. Muchas de las cosas de leyes que él quiere sacar no la está sacando, pero está buscando un triunfo legislativo, jugando al ejemplo del Salvador para jugar con eso, para poder introducirla, ¿no? Claro. Y frente a eso me parece que hay que tener la capacidad de construir las coaliciones más amplias y diversas posibles para enfrentarlo electoralmente a las 24 elecciones que tenemos por delante, ¿no? Déjame cometer una herejía típica. Pareciera como que Milei arma 2 sistemas o 3 sistemas, ¿no? En uno está Milei, después están los que trabajan, ¿no? Él está en una posición ahí casi inmune o impune, ¿no? Porque representa lo nuevo y la casta no lo deja hacer. Y después están los de la casta que traicionaron la casta o bien se plegaron como los apóstoles y dejaron padre, familia, hijos y se fueron con Milei y el jefe. Ahora, digo, del otro lado, te queda un sistema como cuando surgió el peronismo. El peronismo también fue innovador y nadie le podía meter una bala. Tal cual. ¿Ah? Y lo que quedó fueron pedazos dispersos, A Irigoyen archipiélagos. tampoco, ¿eh? A Irigoyen tampoco. En un punto, peor, digamos, lo que le pasó al Partido Conservador, porque naturalmente Claro, los conservadores claro. son territoriales y provinciales. Claro. ¿No? Acá el radicalismo ya se había armado nacionalmente, surgió el peronismo y no entiende ese idioma, ¿no? Más los radicales que habían quedado, ¿no? Digo, hay algo así, Sí, ¿no es cierto? sí, Y es sí. difícil juntar los archipiélagos Sí, muy difícil. mientras Milei logre seguir conjugando el peronismo como el kirchnerismo malo, corrupto, feo, todo lo peor, ¿no es Totalmente. cierto? Y quien cruza una línea mínimamente de decirle, parece que eso que dijiste no está kirchnerista, eso que no pasa, ¿no? Totalmente. Hasta ahora le funciona. Le funciona ¿No hay una porque- cosa de clase ahí? Te pregunto. No sé si tanto de clase, yo creo que lo que pasa es que ahí a veces nos perdemos con un tema que es importante, que es que muchos comparten electores. Muchos de los gobernadores Claro. Sí, claro. de Juntos comparten electorado con Milei. Entonces no pueden despegarse mucho. Muchos de los votantes que uno dice, ¿por qué este diputado de tal fuerza política apoya a Milei y está traicionando su mandato? Más o menos, porque sus electores están Y algunos compartidos intendentes con peronistas Milei. tampoco le hacen asco, porque por allá... No, por pero el- esas son por otras razones. Ahí ahí no se comparte electorado, son razones más Bueno, tradicionales. el no tan cordón ganó, políticas. el cordón por ahí, ¿viste? Digo, hay Otro cosas, tipo de hay juego, otro ¿no? tipo de cosas. Pero Sí, muchos, sí, qué sé yo, por totalmente. ejemplo, Puyaro. Puyaro obviamente Claro. uno lo conoce, Claro. digamos, no tiene nada que ver con Milei, no piensa nada con Milei, pero los votos que tiene Puyaro en Santa Fe son más o menos los mismos que sacó Milei en Santa Fe. Seguro. Entonces hay una tensión fuerte Sí. y condiciona. Tuvo votos del socialismo, Puyaro, ¿no? ¿Cómo? Sí, no- Tuvo muchos votos del socialismo. Votos del socialismo y mucho, y bueno, pero Bueno. y también mucho más, ¿no? Sí, Pero- lo que pasa es que nosotros se habían quedado con la senadora. Entonces, por eso, volviendo a la pregunta, a la primera Dale. pregunta, ¿no? Mientras tenga ese nivel, el poder que esa potencia electoral que tiene y esa centralidad ahora, como vos decís, es muy difícil que alguien quiera escaparse del juego del bien, ¿no? ¿Qué pasa en el peronismo? ¿Cómo imaginás la renovación? ¿Estás tratando de contribuir a la renovación del peronismo en la ciudad de Buenos Aires? que Impulsamos eso. En poco tiempo voy a asumir una vicepresidencia del partido. Ok. Intentamos dar una Otra línea discusión. más ahí en el currículum. ¿A quién enfrentás a quién, perdón? No, intentamos una discusión con el oficialismo, con el sector que viene manejando el PJ en los últimos tiempos, que como todos sabemos no ha sido muy exitoso porque no. Vos dices la Hace ¿A muchos nivel república. años que no nacional o a gobernamos nivel ciudad. de la ciudad? ¿Cómo? ¿A nivel nacional o a nivel de la No, a ciudad? nivel ciudad. El PJ de la ciudad de Buenos Aires. Eso que es Olmos. Esto es Mariano Recalde, de Acámpora, que lo preside, Juan Manuel Olmo, Víctor Santamaría, lo que quedó del albertismo. Es un sector que viene llevando el peronismo y hace siglos que estamos cansados de perder elecciones, ¿no? Hace 16 años de gobierno Vos decís del que PRO, esa es la casta. algo mal hemos hecho. no diría la casta, no sería tan brutal. Es una chica. No, Y a diría nivel tanto. más Sería allá de la ciudad. un peronismo, queremos reconstruir un peronismo que se atreva a poder ser mayoría. Porque
coincidamos que la gestión del PRO, más allá que estemos en el de la ciudad, en estos 16 años no ha sido tan maravillosa. Digo, yo siempre digo lo mismo, salgo de mi casa y no hay un subte nuevo, no es que merezca 16 años. Me parece que también de parte de los sectores opositores, y particularmente el peronismo, nos acomodamos en un proceso que yo diría similar al radicalismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. El zorro y las uvas verdes, la fábula Sí, de Sopo. totalmente. Salto, no llego, tan verde, bueno. Tan verde. Y el peronismo en la ciudad, como el radicalismo en provincia, se terminó acomodando un rol de oposición que, si se quiere, más ideológica, más de cuestiones puntuales. La zona de denuncia. confort de la derrota. Exactamente. Denunciamos cosas terribles, denunciamos maldad, denunciamos un montón de cosas, pero no somos alternativa para gobernar. Claro. Y el peronismo, no siendo alternativa para gobernar. No, sin falta. poder ustedes no funcionan demasiado bien, me han Y a dicho. nivel, No nos sale bien, no nos a sale nivel bien. nacional, ¿cómo va la renovación de las autoridades? ¿Qué Es figuras un proceso, va a aparecen? ser un proceso muy difícil, muy largo. La verdad que, en primer lugar, como yo digo siempre, tenemos que hacernos cargo de los 4 años muy malos de gobierno, porque si no la gente no va a volver a creernos. Si hablamos con algunos compañeros o compañeras, como que los problemas empezaron el 10 de diciembre cuando bajó Milei un plato volador, con toda razón la gente no va a mirar, che, esto es otro planeta. Entonces, me parece que hay que tener mucha humildad y mucha autocrítica. Y autocrítica en serio, digo, porque parte de la autocrítica que hay en el peronismo hoy es uno echando la culpa al otro. Fue culpa de tal, y fue culpa tuya, ¿no? Y entre él y ella se tiran las culpas. Y la verdad que fuimos todos responsables. Cuanto más importante fuiste, más responsabilidad tuviste. Seguro. Pero todos fuimos responsables porque todos llamamos el voto, todos apoyamos el gobierno y la verdad que defraudamos las expectativas, ¿no? Ahora, ¿te imaginas una figura ya, digamos, con un liderazgo tradicional como el de Cristina, liderando este proceso? ¿Una figura nueva? ¿Una puja entre los tradicionales y los nuevos como fue en los 80? Yo espero que haya un surgimiento de nuevas figuras. No tengo tampoco tanta desesperación porque hay que acordarse que la elección que viene son elecciones distritales, es una elección nacional, pero en 24 distritos. Sí. Con lo cual en cada distrito Claro, vamos a eso es jugar la algo cosa. distinto. Y a partir de ahí creo yo se va a empezar a discutir lo otro, ¿no? Y espero que haya surgimiento de nuevas figuras, que haya un peronismo que sea capaz de interpretar los nuevos tiempos. Milei nos interpela a todos, de vuelta, que tenga ese nivel de popularidad haciendo lo que hace, muestra que muchas de nuestras recetas, Y nuestras y de diciendo tantos cosas, otros, claro. Ahora, muestra que no hemos... una preguntita estamos metodológica. obligados como peronistas a actualizarnos, ¿no? El peronismo no, básicamente algo tuvo en la historia, esa capacidad para interpretar los tiempos. Sí, Bueno, claro. hace rato que no lo hacemos, ¿no? Una pregunta metodológica. ¿Se necesita un Milei a la -1? O sea, alguien parecido Buenísimo. pero del No, otro lado. no, yo creo que no. O la antípoda. Esa es una muy buena discusión. Muy buena pregunta. Muchos compañeros... Gracias, Sergio. Muy No, bueno. no, es excelente. Viste que a veces, por estadística, digo tantas cosas que alguna vez la Sale. pego. Media grandes números. A veces alguna no sale. Alguna vez sale. No, hay muchos compañeros que están pensando eso, ¿no? Incluso son conocidos, Sí, pueden ser sí. rol, de ser Sí. el loco de este lado, hay muchos jugando eso. El loco de este El lado. loco de este lado. Pero yo creo que hay un error en eso. Yo creo que hay un profundo error que tiene que ver con lo que vos dices antes. A Bolsonaro le ganó Lula juntándose con la política A Fernando y Enrique. actuando, ¿no? Y Fernando Enrique. Y a Trump le ganó Biden, un Biden. político más tradicional que Biden, Exacto. difícil pensarlo, digamos, no le ganó una nueva figura. Me parece Casi que... salió de un mausoleo. Y pobre. aparte, por una cuestión lógica, ¿no? A una persona de la personalidad de Milei, si le va bien, no le vas a ganar en la suya. Y si Claro. le va mal, nadie va a querer repetir lo mismo. Entonces, me parece que Está bien. para pensar una elección presidencial, el perfil tiene que ser otro. Tiene que ser un perfil consensualista, un perfil que se haga cargo de construir la diversidad, como hizo Biden, como hizo Lula. Digo, me parece que por ahí va el camino frente a estos actores, ¿no? La tentación de querer ganarles pareciéndose, me parece que es un error. ¿Y pensás que en ese desafío, figuras como la de Sergio Massa, Florencio Randazzo, que algunos fueron compañeros tuyos de gabinete en su momento, ¿tienen espacio o hay que buscar figuras No, tiene más espacio, jóvenes? como también lo mismo Axel, como lo mismo Yaryola en Córdoba. Yo creo que hay muchas figuras importantes que pueden cumplir un rol ahí, ¿no? Y bueno, y para eso perderle el miedo a las PASO, ¿no? Yo creo que lo que no va a poder más haber en el peronismo es un candidato que alguien diga sos vos, porque salió Sí, muy sí, mal. pareciera que el dedo Eso ya no es está tan andando sabio. tan bien y creo que nadie nos va a volver a votar, hacemos lo mismo. El dedo Es quedó una en verdadera punta. elección que alguien gane y conduzca. Entonces, el que gana, conduce, sea quien sea, y construimos ahí atrás. Pero discutiendo proyectos de país. No podemos volver a repetir lo mismo, nos juntamos todos, ganamos y después vemos, porque eso no fue mal. Otra herejía, casi en términos de Congreso, ¿no? Alberto tampoco lo manejaba, ¿no? Porque finalmente había tantas discrepancias que sobrevivió a gobernando, ¿no? Porque si gobernaba, gobernando. se armaba un despelote. Alberto Sios terminó su presidencia eligiendo, Presidencia. bueno, eligiendo no presidir. Sí. Tal ¿Sí? cual, presidiendo, Sí, ¿verdad? sí. Es un presidente que elige O sea, no presidir. ¿Te acordás el libro de Palma? Sobrevivir sin gobernar. Sin gobernar, ¿No es claro. cierto? Entonces, de alguna Pero manera... fíjate la diferencia
que es básicamente de liderazgo virtual de Milei, ¿no? De crear un reality show, Sí. ¿no es cierto? Frente a Alberto, porque Alberto, bueno, Eso Alberto Alberto nada. no tuiteaba, Alberto mandaba mensajes, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, no importa eso. Pero también No, digo, pero digo, el Congreso de Milei hasta es todavía más difícil que el que tenía Alberto. mucho más. Que el que tenía Alberto. ¿El Senado? Olvídate. Ahora, es cierto que Milei todavía no metió un gol legislativo. el Congreso todavía no Hasta sacó ahora. una ley. Eh. Una ley. Y le voltearon el media sanción media del- sanción, sí, sí. del Bueno, decreto sacó el 70. mismo. Eso es genial. Pero él sigue, ¿no? Pues como decía, tiene esa capacidad de pasar por arriba de todos nosotros, pasar Bueno, por arriba de las mediaciones, trasciende. hablar en directo y una capacidad innegable, ¿no? Y- Totalmente. Los problemas los genera la casta, ¿no Claro. es cierto? Sí, sí, Yo los sufro como ustedes. sí. Margaret Thatcher en algún momento, ¿no es cierto? Yo soy. Sí, esa apelación, una de esa, ustedes. Yo soy una esa de apelación. ustedes. Lo que pasa es que esa apelación, que fue bastante normal, tradicional, bueno, no sabe, pero en el caso de Milei es solo eso, ¿no? Después no hay diputados, no hay actores, no hay eso, es eso. Le hacemos pregunta económica, ya que es politólogo. Adelante. Porque yo tengo una duda, ¿no es cierto? El primer invitado decía, bueno, acá estamos reduciendo el déficit fiscal de una manera No impresionante. me preguntes si los problemas de la escuela neoclásica, el fraude Es una neoclásico. cosa bastante. Una cosa más Escuché simple. una clase Ahora, sobre eso hace viste que poco, nosotros pero somos la pequeña me ciencia, la confundió. ciencia política. Entonces, digo, metáfora. Vos lo que tuviste todos estos años es una sociedad que la has aplastado como un resorte, sacándole el Estado, el resorte, salta para arriba y lo transformamos en un hermoso país, o bien lo que tenemos es un Estado que oprimió a la sociedad se acostumbró a funcionar en términos de ese Estado, ¿no es cierto? Y que ahora hay que regenerar, recrear, la palabra radical, regenerar, ¿no es cierto? Recrear la sociedad civil, ¿no? Porque no tenemos una dirigencia social, no tenemos una dirigencia empresarial, tenemos gente que llamaba por teléfono y nos mandaba WhatsApp, o bien cortaba calles, ¿no? Sí, o sea, le la pedía al institucionalización Estado. del conflicto. Gente que le pedía al Estado. Tal cual. Institucionalización del conflicto que te generaba una línea presupuestaria. Tal cual. Esto, ¿cómo se hace para regenerar esto? ¿Cómo se hace para crecer? Yo creo que es central pasaron a discutir la calidad del Estado, ¿no? Digamos, creo que los argentinos gastamos muchísimo tiempo y seguimos gastando mucho tiempo en discutir Estado grande o Estado chico. Y hay Estados grandes capaces, Estados grandes incapaces, y hay Estados chicos capaces, Estados chicos incapaces. Tal cual. Me parece que discutimos demasiado tiempo y en nuestros gobiernos Ideológicamente. nos fuimos muy fácil por lo fácil, agrandar el Estado, entonces fácil, en vez de buscar que se generen empleo en el sector privado, es más fácil hacerlo del Estado, en vez de tal cosa. es más Agrandar fácil el juego hacerlo del Estado, sí. Esa es la forma fácil. Y lo Milei también, en vez de pensar un Estado más capaz o de mayor eficaz, lo achico. ¿No? La motosierra corto, no sé qué, no sé cuándo. Me parece que en algún momento tenemos que dar una discusión si no queremos trabajar realmente en un Estado capaz, un Estado que recupere capacidades estatales, un Estado que sea capaz de transformar la realidad. Pero, porque ni nuestro enorme Estado que dejamos con Alberto, ni el Estado truncado que va a ser cortado con la motosierra, tiene algo que ver con la capacidad del Estado, ¿no? Porque vos fíjate, Juan Manuel, que incluso la decisión de ir al mercado es una decisión estatal. Claro, de Argentina, ¿no? La sociedad civil está de espectáculo, Claro. de espectador. Totalmente. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, como con Roca. Ayúdame a entender la oficina del jefe de gabinete. La conocés muy bien. Trabajaste adentro y fuiste jefe de gabinete. Hay un enigma y es que los jefes de gabinete en la Argentina tienen dificultades para sostener su estatus luego. Es decir, es como si el fin de una carrera no es el comienzo o una plataforma de lanzamiento para otra cosa. Es parecido a lo que pasa con el Chief of Staff en Estados Unidos. Estás 5, 8, 10 meses y sonaste, ¿no? ¿Por qué? Manejas el presupuesto, tenés un manejo notable del gabinete, tenés el vínculo con el Congreso. ¿Por qué es tan difícil? Ningún jefe de gabinete de Menem trascendió, los de la Rúa quedaron afuera de la Bueno, política. Alberto llegó. Bueno, ¿No te acordabas? No, bueno, a Yo propósito. tampoco. El propio Marcos Peña, El antiejemplo. el propio Marcos Peña que se autoexcluye después de esa experiencia. ¿Qué pasa con esa Yo cuando oficina? subí, un amigo me Se regaló despeñó. un amigo me regaló un librito de Nerve Center sobre el estudio de los jefes de gabinete de Chief of Staff de la Casa Blanca. Y James Baker III, que es el prolo, decía que era el único suficientemente estúpido porque agarró 2 veces el mismo cargo. Y decía que no había ninguna duda que era el segundo cargo con más poder en Washington, pero tampoco había ninguna duda que era el peor cargo. El peor cargo. Y en la jefatura de gabinete es todavía peor. ¿Por qué razón?
Porque el jefe de gabinete en la Argentina tiene un enorme prestigio formal en la forma. Claro. Los granotes Se saludan espera primero, mucho de él. Los granotes saludan primero, tus decretos no valen si vos no los firmás. Hay Está en una la Constitución. tenés una pila de claro. cosas gigantescas, sos una especie de primer ministro francés. Sí, Y en los hechos sos un ministro más común y corriente, sos un ministro coordinador. Ah. Esa diferencia complica mucho las cosas. Hay un montón de prácticas absolutamente ridículas, como el informe del jefe de gabinete. Lo más inútil que Sí, se puede sí, existir. sí. Todos esos que se dedican, amigos nuestros. ¿Cuántas veces fue tal a dar el jefe de gabinete? Coqui me dice cuando me reemplaza, no, yo todo el tiempo. Y bueno, la primera vez salía en el diario, la segunda un poquito, después nadie más se va a enterar. Eso todo, fue toda la vez y no le importó a nadie. A Pues una nadie. práctica que tendría Sí, sentido. no es la question time británica. Claro, ¿no es tendría cierto? sentido si esa persona fuera un primer ministro, Claro, pero no lo es. totalmente, no lo Claro. es. Entonces va a repetir lo que le dicen los otros ministros. Entonces ese es un problema. Y después hay un problema central que es el jefe de gabinete, sus tareas específicas, las tenga o no las tenga, no les puede dar tiempo, no le puede dar bola. ¿A qué se dedica el resto del tiempo? A ser bombero de cuando hay problemas. ¿Yo en qué me dedicaba? Pero vos. Hay un problema en seguridad. Los gendarmes tomaron el edificio. Va a Juan Manuel a arreglarlo. Sos un Ah, 4x4. está el problema. Claro, sos el que tenés problemas. Cuando los ministerios funcionan bien, es un logro del ministro. Cuando funciona mal, te llaman. Vos lo arreglás. Entonces vos estás para Sí, eso. claro, claro. Por esa razón es como funciona así. ¿Qué hace falta algo así? Sin duda. Si vos me preguntás a mí, yo le sacaría boato y armaría un ministro coordinador. Que no va. A ver, yo con la jefatura de gabinete me han preguntado mucho por esto. Para mí es un sofá-cama, ¿no? Es incómodo para dormir, incómodo para sentarse. Está buenísimo. Claro, entonces vos tenés que Es que es así. yo lo transformaría o en una cama o en un sofá. En un sofá. O lo hago un ministro coordinador, chief of staff de la Casa Blanca, o lo transformo en un jefe de gabinete en serio, que tenga ratificación parlamentaria. ¿Eso es un decreto? No, No, reforma no. constitucional. Esa reforma. Una reforma. Eso es reforma. En Argentina, hoy por Pero hoy. claramente no se quiso dar ese paso, ¿no? Y después viste, Claro, los sí, jefes de sí, gabinete dependen mucho, mucho de qué le da el presidente. Totalmente. ¿no es claro. cierto? Cuando un jefe de gabinete tiene la confianza del presidente, tiene todo el poder. Claro. Yo lo tuve. Yo Claro, sí, tenía- sí, esos 2 años que tuve todo, digamos, centralmente. Cuando tiene todo el poder, cuando no te abuela el presidente, no tienes ningún poder. Claro. O sea, es esquivan. 10 o 0. Claro, directamente Es así. binario, Como ¿no? hemos visto últimamente, jefe de gabinete que parecía ¿Estarías pintado. de acuerdo con una boleta única de papel? Si hay una reforma ahora. ¿Qué sé yo? Depende mucho cómo sea, digamos, está mal lo que voy a decir, pero a mí me parece que para la boleta única electrónica termina siendo con impresión, la boleta única con impresión digital, impresión en papel, es mucho más útil, funciona bien en la ciudad. Nadie quiere hablar de esto porque me parecen los que dices el chip, van a tocar el chip, es un negocio, no sé qué, no sé cuánto, pero la boleta única con tantos partidos, con tantas categorías, pensando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, te genera problemas. No hay ninguna solución mágica. No hay ninguna solución mágica. En Santa Fe genera problemas, si son más chicos, en Córdoba genera problemas, dependen cómo la arme, y con elecciones que quieran ser a la vez locales y... Sí, que esas cosas que tenemos, ¿no? De los Es tres complicado, niveles, ¿no? sí. Muchos colegas me lo dicen, tienen razón, la boleta que tenemos a partir actual tiene muchísimos problemas, Por supuesto. pero hay que pensar una solución que realmente funcione, ¿no? Y hay que ser muy atentos, a ver, no quiero alarmar a nadie, pero hay que estar muy atentos con las próximas elecciones. Acordémonos que, vos antes hablaba de usted, Milei, Bolsonaro, Trump no han sido muy cuidadosos con las formas. Al contrario. En Argentina, todo el manejo de la elección es de la Dirección Nacional Electoral, que es un organismo del gobierno, no Pero la independiente. Cámara tiene mucho poder, ¿no? Por suerte, es cierto poder de control, pero ojo, sigue teniendo mucho poder la Dirección Nacional Electoral, y este es un gobierno que, bueno, su presidente ha dicho que no cree mucho en la democracia, digamos. Entonces, yo estaría muy atento a lo que Buen ocurre punto. ahí, ¿no? Vamos a dar un Y placer. para cualquier cambio, la boleta única papel o incluso para la boleta única electrónica, una autoridad electoral independiente Claro, ayudaría muchísimo porque le quitaría todos estos problemas, ¿no? Como decir, chip, ¿quién lo pone? ¿Quién lo controla? Si vos armás una autoridad electoral independiente, como hay en muchos países de la región y claro, que han sido sí, muy sí. buenas, vos lográs armar eso en México, consonancia con una Sí, en cámara México electoral. ahí comenzó Claro, una realmente la autoridad electoral- transición. Claro, una autoridad electoral independiente con una Cámara Nacional fortalecida, ahí podés cambiar mucho las cosas. Ahora yo sería más cuidadoso. Gracias por venir. Por favor. placer. Aprendimos mucho, ¿eh? ¿Tomaste nota vos? Impresionante. Además que está el programa. Ya volvemos, y no no se hablamos vayan. de fútbol, por suerte. No, fútbol no. Ya volvemos, no se vayan. Esto es El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Me quedé, Luisito, con la idea de Antonio Aracre respecto de esta especie de, bueno, costo enorme que tuvo para él el paso por la función pública cuando llegas con por ahí demasiados ideales, con expectativas, sin experiencia, sin una red de contención. Porque veo muchos en este gobierno
que, bueno, se lanzaron a la función pública probablemente con expectativas similares, ¿no? Bueno, la gente quiso elegir no profesionales de la política, outsiders, empezando por el presidente, ¿no es cierto? Antonio Trócoli, que fue ministro del Interior del gobierno radical, y que los jóvenes le decíamos Tróncoli, y no era nada Tróncoli, porque sabía de política. De todo. El escritorio no tenía un papelito, Claro. no trabajaba con él. Traje té con leche y dormía a la siesta, obviamente de pijama, ¿no es cierto? Bueno, vamos a decir a la gente, en el Ministerio de Interior, planta baja de la Casa de Gobierno, hay un cuartito detrás del escritorio del ministro para dormir la siesta. Para dormir la siesta. Y eso, bueno, ahí estaba Antonio. Pero vos fíjate, Antonio lo que decía, ¿no? Cuando yo venía con las politologías, Claro. Trócoli me decía, pero ese señor ¿sabe atender este mostrador? Y señalaba ese escritorio impoluto. El de Alfonsín estaba lleno de papeles. ¿Dónde está el presidente? Acá, ¿no? Él paraba el faso, como hacía Bernucci, ¿no? Paraba el cigarrillo arriba y te daba enseñanza, ¿no? Dice, usted cuando se va y lo están mirando todo, se me va por la puerta grande, así después me entra por la ventana más alta, ¿no? Esas frases de la picaresca política, ¿no? Pero de vuelta, ¿sabe atender este mostrador? ¿No? Porque si no se pasa el tiempo. Bueno, en Macri también. O sea, Sí, claro. Muchos funcionarios, yo llegaba y decía, che, ¿me decís el teléfono de la legal y técnica? No, no lo sé, no, es 2734, viejo, Claro. hace 3 años. ¿No? Entonces, es toda una cosa de aprendizaje y especialmente a esquivar las dentelladas de los tiburones, ¿no? Porque, ¿no? Y a propósito de eso, de Juan Manuel me quedo con esta idea de que la jefatura de gabinete es una... Es un no lugar. Esa metáfora de sofá-cama que nos sirve para dormir bien y para estar... Es buenísima, ¿no? Es buenísimo. Porque fíjate que ahora está toda la discusión de Nicolás Pose y demás. Y en definitiva es una institución vital que funciona muy, muy mal y no le sirve a nadie, ¿no? Curiosamente. Es así. Quedó a medio camino, ¿no? Quedó a medio camino. Alfonsín quería, de alguna manera, moderar el hiperpresidencialismo, dándole contenido decisional al jefe de gabinete, pero obviamente tenía que ser un sistema a la francesa, ¿no? Claro. ¿No? Con apoyo parlamentario. Ahora eso, viste, te va bien cuando el Congreso es el mismo del presidente, cuando te va mal, sino, Un desastre. acá no sería la concertación débil, eso No, sería la claro. cohabitación débil. Claro. Acá sería la cohabitación a los palos. Luis, ¿vos mirabas Titanes en el Ring? Obviamente, y tengo todos los muñequitos todavía. ¿Cuál querés que te traiga? Tengo todo. El de Pedro Sánchez y el de Javier Milei. Eso ya no viene en el chocolate. En el Jack. Entonces, sí, no pueden ser, causan indigestión. No lo tomamos en No. serio esta pelea, ¿no? No. O de vuelta, es para llenar espacio, ¿no? Me parece. Es un gran, digamos, productor de contenido. De contenidos. Ahora, después que ese contenido, digamos, sirva para algo, porque fue un mensaje para acá adentro, ¿no? Sí, claro. Es la equivalencia. Sánchez, vos sos kirchnerista, ¿no? Listo. ¿No? Y el que se le cruza, vos chino, sos kirchnerista. Y así, ¿viste? Y se bajan los marcianos, sos kirchnerista, ¿no? Es Vamos, así. Luis, al momento más esperado de la semana, los premios El Tornillo. El tornillo, todo oxidado va a ser para el tipo de cambio, para el dólar, que se despertó esta semana, nos está volviendo locos de vuelta. Parecía así, dormido, tranquilo, y por diferentes motivos, sobre todo porque bajó mucho la tasa de interés, nos volvió a arruinar el Se estofado. volvió a oxidar. Se nos volvió a oxidar la economía. El tornillo blanco, que es la pureza, pero también es, ¿viste cuando el disco de Nopov, que son todos los colores y cuando vos lo girás queda blanco? Bueno, es el Congreso, ¿no es cierto? Está en una especie de suspensión inanimada, ¿no? Ha quedado bloqueado. Yo a veces pienso, el presidente tiene ganas de que salga esa ley, ¿no es cierto? Porque hay una bancada que quiere tirarle centros, ¿no es cierto? Y esos centros no llegan nunca, ¿no? No voy a hablar de fútbol, Pero son todos centros tan pasados que se van a la tribuna. Mejor Entonces, eso que la defensa de River, Luis, créeme. bueno, pero es el blanco que no tiene la linita roja. Así que Congreso, a veces se pone de algún colorcito el Congreso. Finalmente tenemos acá el tornillo negro. Hay un funcionario tarjeta que negra. es el secretario de Asuntos de la Inquisición. Muy bien. Ah, Sí, mirá, sí, el que nuevo es- puesto.
Se reduce el Estado, pero se creó un nuevo puesto. Secretario Bueno, de... secretario de culto o de asuntos de la Inquisición, o Sí. secretario de inculto o de ignorancia, que está en contra del divorcio, está en contra de la despenalización del aborto, está en contra de la educación sexual y propone volver a los valores de 1492. Por eso. Savonarola. Bueno, Hay que comprarse un traje dignífugo. una sugerencia muy humilde a Francisco Sánchez: que renuncie. No tiene nada que hacer en un sistema democrático. Esto fue todo por hoy. Esto ha sido El Tornillo aquí en el canal de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.